Buenas tardes, queridos amigos. Les damos saludos desde la preciosa ciudad de Oaxaca. Hoy es un día calurosito, muy rico. Y les doy la bienvenida a este canal, El Nuevo Despertar. Y yo le llamaría El Nuevo Gran Despertar. Y ya les explicaré por qué. Pero de todos modos, les agradezco mucho a todas las personas que me escuchan, a todas las personas que me siguen, a todas las personas que se suscriben, y les suplico que se suscriban, que le den el like y que también le pongan a la campanita para que pueda trabajar la campanita y puedan saber cuando subimos nosotros nuevos videos. Vamos a tratar de hacerlo lo más seguido posible de acuerdo a nuestras actividades. Desafortunadamente no es tan seguido, pero bueno, hacemos lo más que podemos. Nuevamente, no somos profesionales y este tema que estamos manejando es una experiencia cercana a la muerte que me sucedió a mí, y esto que estoy hablando es desde la perspectiva de Maricruz Olivera Vázquez. Pero bueno, entonces les doy la bienvenida, les agradezco que vengan esta tarde para escucharnos, para escuchar una nueva concepción o una nueva noción de cosas que dábamos por hechos y que sin embargo están surgiendo nuevas evidencias que nos están apuntando hacia diferentes direcciones a las que estábamos acostumbrados en cosas tan graves como es la muerte. Bueno, entonces vamos a redondear un poco lo que llevamos hecho hasta ahora con los videos anteriores. Entonces, lo que sí les puedo resumir es que hablé en el último capítulo, hablé de la muerte. No completamente, no es un tema que esté terminado. Definitivamente hay mucho que hablar de eso. Y precisamente quiero que este canal sea una vía para que yo les suplico que a todas las personas que hayan sufrido un evento cercano a la muerte, un evento extraño, un evento como el que yo les describí, y les suplico que si no han visto el primer capítulo vayan a verlo para que puedan saber de qué se trata todo esto. Entonces, es importante. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Básicamente, estoy frente a una cámara cuando nunca pensé que lo iba a estar, yo siendo atea y hablando de algo tan extraño como esto, pero sin embargo es lo que me sucede, es lo que yo comprendo, y hay tanta evidencia, pero tanta evidencia, que definitivamente, aunque yo viví en negación por muchos años, porque así es, así sucede, llega un momento en que lo tienes que aceptar para poder curarte, para poder curar todas esas heridas que no puedes ver, pero que tú tienes. Y es a través de esta catarsis que sucede cuando vivimos este estado de conciencia que nosotros llamamos muerte. Porque cuando yo, y vamos a hablar de esto, bueno, podemos hablar de una vez. Bueno, es un poquito difícil hablar de esto, francamente, ponerle pies o cabezas es un poquito difícil, pero bueno, miren, vamos básicamente o les voy a hablar básicamente de a lo que me llevó este evento. Este evento me sucede a mí, a Maricruz Olivera, un ser humano como cualquier otro. Este evento de salir de mi cuerpo, primero, lo cual es un shock, pero después viene el otro evento en el que me dijeron que me iba a morir y que ya eso era todo, iba a desaparecer mi cuerpo. Y viene otro shock más en el que me dicen, o sea, tengo esta experiencia cercana a la muerte, o yo le llamaría estado de conciencia de muerte, porque son solo estados de conciencia, y les voy a explicar después por qué. Entonces yo entro a ese estado de conciencia y yo regreso
de ese estado de conciencia y me quedo completamente bajo, o sea, completamente anonadada, porque resulta que me están diciendo que de ahí no se regresa. Bueno, ya les había comentado eso. Y entonces todo cambia en mi cabeza, porque entonces tengo que pensar, ok, si no, eso no es verdad, ¿qué más no es verdad de todo lo que de todo lo que yo creo que es verdad y que no es verdad? Y resulta precisamente que este evento cercano a la muerte fue quien me dio todas las respuestas. Este evento al que todos le tenemos pánico, miedo, pavor y que todos salen corriendo, excepto los científicos que van corriendo a ver más bien qué es, pero que no le dan al clavo porque de alguna manera pues sí están dando al clavo. Todo el mundo va a llegar al mismo lugar, ya se los dije, solamente de diferentes maneras. Todas las religiones, todas las formas de pensar humanas, sean cual sea, van a llegar al mismo conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? Pues ese conocimiento se llama despertar. En inglés le dicen enlightenment o awakening. Y es muy interesante la palabra awakening, porque la palabra awakening significa despertar, precisamente. Bueno, anyway, y les puedo decir que se siente despertar porque es exactamente así como se siente despertar, pero de un sueño muy profundo, de un sueño muy largo, como si hubieras dormido por mucho tiempo y de pronto te despiertas. Ese es el sentimiento, por eso me imagino que se llama despertar. Pero me encuentro con este concepto de despertar. La verdad, yo jamás había escuchado de eso. Si escucharon una vez Enlightenment fue porque, no sé, tenía un amigo que era budista y me hablaba de eso, pero jamás tuve nada que ver con eso. Y con ninguna religión realmente. Yo era feliz siendo atea y sigo feliz siendo lo que soy. Pero resulta que, entonces, cuando me hablan del despertar, cuando me hablan del todo, cuando me hablan no solamente los templos, sino también cuando veía videos de algo que le llaman metafísica. Y yo nunca he tocado un libro de metafísica, como nunca, o sea, bueno, sí he leído la Biblia, no puedo decir que no, pero más bien por cuestiones escolares, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo vengo con todo este conocimiento y a eso resulta que le llaman despertar. Y simplemente, o sea, van a decirme, bueno, pero despertar, pero despertar ¿cómo? ¿Despertar a qué? Y les voy a decir, y se los voy a leer porque es un poquito largo y bueno, miren, despertar es darte cuenta, es percatarte, esa es la palabra más importante o más perfecta. Despertar, todos juntos en nuestra ilusión de individualidad somos una fuerza, o sea, despiertas al conocimiento de que todos nosotros en nuestra ilusión de individualidad somos una fuerza energética capaz de crear y experimentar a la vez una realidad tangible como esta o física como esta. Esta fuerza que le llaman Dios, otros le llaman conciencia divina, Espíritu Santo, no importa. Básicamente es exactamente lo mismo, Y esta fuerza es una unidad. Nosotros vivimos en la ilusión de separación, pero somos una unidad y eso es algo que comprendes. Es algo que comprendes cuando despiertas, cuando tienes un awakening, que eres parte de esta unidad. No puedes ser no puedes ser hecho de otra cosa más que de lo único que existe, que es la conciencia, la fuente, es
lo único, no hay otra cosa. Bueno, esta fuerza, y te das cuenta de esto, está unida. Aun cuando tengamos la percepción de que estamos separados, somos una unidad, que se mueve en unísono y que se mueve perfectamente, o sea, no hay errores, se mueve en armonía. Y así yo definiría básicamente a Dios, honestamente. O sea, o a la conciencia, como ustedes gusten llamarle, ustedes tienen el derecho a llamarle como gusten, pero realmente es lo mismo y todos llegamos a la misma conclusión, es decir, a ese despertar que yo pensé que era una historia de hippies porque pues habían fumado mucha marihuana, ¿verdad? O no sé, demasiado tecate también. Y entonces yo pensé, no, esto suena muy extraño para mí, sobre todo para una atea, pero no, o sea, jamás pensé que iba a llegar al punto en donde me encuentro, en el sentido en el que soy médico general, soy enfermera incluso, y sin embargo resulta que me llego a enterar que soy parte de un todo y que es que soy parte de una fuerza y esa fuerza lo es absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo, es el agua, es el aire, es los pensamientos, son absolutamente todo lo que existe, todo lo que hay está hecho de esa fuerza y se mueve con ciertas reglas. Pero entonces también descubrí, y eso también yo se los dije antes, que ya que somos eternos, porque esto es lo que comprendes, que sí eres eterno, que de hecho de esto vamos a hablar. Por ejemplo, cuando hablan del ego y cuando hablan del ego y que te hablan de que el ego es una ilusión, tanto como lo es tu cuerpo, y lo vas a ir entendiendo, me vas a comprender. Yo sé que suena ridículo, que suena absurdo, pero créeme que cuando entras a esos conceptos, los comprendes. No solamente puedes hablar de ellos, de hecho no necesitas hablar de ellos, ya hay una comprensión entre las personas que están despiertas, no hay objeciones, no hay nada, porque ya encontraste la verdad y solo hay una verdad. Y si esa verdad es Dios, yo no tengo ningún problema. O si esa verdad es una conciencia y no quieren llamarle Dios, tampoco tengo ningún problema. Pero bueno, finalmente es eso. Y finalmente cuando hablan, por ejemplo, del ego, que el ego es como un chip, como un mecanismo que es parte de la ilusión y es la que te hace creer que solamente eres un ser humano, que solamente eso eres y que existe un Dios arriba de ti, un ser superior a quien tienes que venerar, a quien tienes que de una u otra manera servir. Y básicamente eso es el ego y es una de las funciones del ego. ¿Y qué es el ego? Pues el ego eres tú. El ego eres quien tú eres, lo que a ti te gusta, lo que te disgusta, básicamente quién eres. Eres el personaje que estás jugando, ese es tu ego. Pero lo que yo les quiero decir es, ustedes lo ven como algo malo. No hay nada malo para empezar, en verdad no hay nada malo. El ego es algo bueno, porque el ego permite que hasta que estés listo tú despiertes. Y tu ego te va a mantener dormidito y tranquilo, entre comillas, porque ya también les hablé que su vida va a ser traumática hasta que no despierten. No quiere decir que no va a ser traumática después de que despierten, pero los traumas son diferentes y vamos a hablar también de eso. Ahora, el ego y en general en la naturaleza de este sistema de cosas en el que vivimos, no hay nada que se desperdicie, se transforma. Por eso la energía no se transforma, no se destruye, sino se transforma, igual que la materia. Entonces, tampoco el ego. ¿El ego quién es? Pues el ego eres tú. Solamente que el ego está jugando también el mismo juego que tú. Es decir, el ego es quien
nos pusimos de acuerdo y yo te voy a mantener dormido con la ilusión de que solamente te llamas Pedro Pérez o Maricruz Olivera, ¿viste? Y entonces tienes a tu ego, que eres básicamente tú, todo lo que te gusta, ya te lo dije, y su papel básicamente es mantenerte pegado a la ilusión de que tienes un cuerpo, una vida, hijos, mesa, silla, casa, familia, etcétera, etcétera. Esa es la función del ego. Pero como todo, nada se destruye, todo se transforma. Y el ego eres tú. El ego va a cambiar contigo. El ego va a ser tu aliado, tu compañero. No es algo malo, es algo bueno. Y te va a mantener dormido en esta ilusión en la que yo les digo que viven, o que vivimos más bien. Esa es una de sus funciones, pero realmente no es algo malo, no hay nada malo. Te vas a dar cuenta después de mi NDE, de mi SM, de mi evento cercano a la muerte, me di cuenta que no hay nada malo o bueno, solo hay. El que yo crea que este vaso de agua es malo depende de las creencias que yo tenga. Pero tal vez aquí en México se piense que este es bueno y en Turquía se piense que esto es malo. Depende mucho de tus creencias, porque entonces si tú eres un turco vas a creer que esto es malo, cuando en realidad no es malo ni bueno, depende de tu creencia, ya te lo dije. Ahora, ¿es bien importante en tu creencia? Absolutamente que sí. Porque si tú crees que es bueno, pues es bueno. Si tú crees que es malo, pues entonces te va a crear situaciones que no necesariamente son malas, pero que van a hacerte una vida más difícil, un poco más complicada. Entonces, bueno, como te digo, todo depende básicamente de tus creencias, de lo que tú creas, y esto tiene que ver en básicamente todo, porque como te digo, tal como tú estás pensando en este momento, es tal como tú vas a pasar esta noción o este estado de conciencia nuevamente, porque básicamente todos son estados de conciencia o estados de vibración. Finalmente me encuentro con el hecho de que ahora se habla de chakras, se habla de Kundalini Awakening, o se habla de muchas cosas de las que antes siquiera no se había escuchado, y sin embargo en ese momento se vuelve algo que más que ser de moda es algo que está ayudando a las personas a despertar. Y de hecho este canal yo quiero que sea eso, una vía para que podamos ayudar a todas las personas que no han tenido un evento cercano a la muerte, y que podamos darle otro significado a la muerte básicamente. Eso nos va a ayudar muchísimo. Pero todo esto que les estoy narrando es básicamente es un despertar, obviamente personal, es un despertar que, como ya les dije antes, comprendí que es innato. Quiero decir con eso que es básicamente sí o sí. Vamos a despertar sí o sí, es innato, está en nosotros. Es como ponernos un chip y le ponemos un timer o un despertador, y cuando suene el despertador, bueno, va a suceder lo que queremos. Entonces, viene un momento diferente, un momento difícil, y un momento en el que por lo menos las personas que están listas para comprender o para poder compartir este conocimiento, lo pueda compartir, pierda el miedo a ese misticismo, pierda el miedo a algo que finalmente es inevitable, o sea, vamos a morir. Pero lo que yo les digo es, y yo sé que suena pesado, pero básicamente es parte de nuestro currículum. De hecho, es
extraordinario, es, yo podría decir, la otra mitad del conocimiento que te hace falta para poder darte cuenta de quién eres, de qué eres, de cuáles son tus capacidades y realmente qué es esto, qué es la vida, qué es tener que levantarte temprano, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo más importante es que te vuelve libre, te da libertad, una libertad que solamente puedes sentir en la muerte. Y lo digo así y tan fríamente porque ya lo sentí y porque no hay otra libertad como esa en ningún lugar. Pero sin embargo nos nos damos la oportunidad de conocer o de crear esta estructura o esta experiencia precisamente para traer esa paz, para saber cómo tener paz donde nosotros sentimos que no tenemos paz, porque al final de cuentas se van a enterar que así como dicen los grandes gurús, solamente tenemos el aquí y el ahora, solo el aquí y el ahora. Es decir, si yo te digo, por favor, ¿dónde está tu pasado? Está en tu mente. ¿Dónde está tu futuro? Está en tu mente. ¿Dónde estás tú? Estás aquí, estás parado, estás frente a mí. Hay una gran diferencia. Entonces, no puedo, o sea, tu pasado de hecho ya no existe y tu futuro tampoco, pero es exactamente lo que aprendes aquí. Una disculpa, pero es precisamente lo que aprendes aquí. Es aprender cómo funciona esta realidad en la que nos estamos desenvolviendo día a día y hacer definitivamente, pues bueno, un cambio en el pensamiento y vamos a irnos poco a poco. Básicamente eso es el despertar. Los invito a que busquen qué es despertar, a que se instruyan. Es por su bien, de verdad, más bien es, pues sí, por su bien, porque de alguna manera yo lo que les estoy narrando es en pasado, aunque claro que estoy viviendo mi momento presente, pero de todos modos todo tiene una razón de existir y aun cuando el pasado no existe realmente, es una construcción que tiene una razón de existir y entonces yo empiezo a pensar en mi pasado de una manera diferente. Bueno, anyway, espero que les haya gustado, espero que les haya respondido algunas preguntas. Voy a poner atención en sus preguntas y vamos a movernos hacia esa dirección para que ustedes puedan participar también. Me va a dar mucho gusto y vamos a tener un canal más interactivo para que también ustedes puedan tener una opinión, preguntas y para que yo también pueda tener respuestas un poco más específicas que los pueda guiar. Lo único que les puedo decir es que todo está en divino orden, todo está en orden y que todos vamos a estar bien, no importa dónde estemos. Entonces, bendiciones y saludos para todos. Por favor, suscríbanse, por favor, ayúdennos, por favor, dennos su like y por favor, ayúdennos a crecer. Muchísimas gracias y buenas tardes.